Oh, ahí estamos al habla. Entonces, como para seguir un poco la línea de lo que hablaba Roberto, vamos a hacer una reunión de logística, coordinación antes del terreno. Queremos hacerlo el lunes 23. Ahí no creo que no tienen no deberían tener ninguna clase, así que igual sería al mismo horario, ya como para llegar a determinar el equipamiento final, los detalles dentro del cronograma, pero hasta el momento va a ser en San Gabriel y va a ser con condiciones invernales. Así que así sería el terreno y van a ser hartas charlas y micro charlas que van a tener que realizar ustedes. Eso con lo del terreno. Roberto ya se fue, creo, ¿o Estoy no? aquí todavía. Sí. Ah, ya. No, la inscripción de temas que lo hagan después o al tiro. Se lo mostramos si quieres. A ver. Sí, yo creo que de repente podrían al tiro inscribirse Tiene que ser un tema por acordada, ¿cierto? acordadas, sí. Entonces, la dinámica de este terreno, yo igual le había explicado un poco antes, es que trabajen la manera de presentar de ustedes y sus distintos tipos de liderazgo. Entonces van a haber ciertas temáticas que se van a llamar cápsulas que las tienen que preparar encordadas y otros temas que van a ser como micro charlas que van a ser un poco más improvisados, ¿ya? Las temáticas de las cápsulas, que son las temáticas más preparadas que tienen que llevar al terreno, son los principios no deje rastro, refugio improvisado, el nieve con nieve o sin nieve, juegos y dinámicas grupales como estos rompehielo, montañismo para no videntes, juegos de orientación con o sin GPS, ya que pueden ser de navegación, y taller de manejo de situaciones conflictivas, algunos casos. Entonces, lo ideal es que ahora mismo se puedan anotar con alguno de estos temas por cordada. ¿Quién se anota con alguno para dejar eso cerrado y después no se repitan? También lo puedo dejar en el grupo ¿Ya? y lo van. Pues, yo creo que eso sería bacán, Roberto, como si podéis copiar y pegar eso y Sí. mandarlo al grupo de WhatsApp y ahí mismo como que se van anotando. Ah, mira, y Pues yo justo ahí lo- ya la Nati se anotó con montañismo para no videntes. Bacán. entonces está con su acordada. Mm, Bueno, bien. Entonces este sería. ¿Quién fue? ¿Natalie? la Nati, sí. ¿Con quién va Natalie? ¿En su Por acordada? la Cami me imagino, ¿no? Por la Cami. Sí, con la Cami. Ya, Vale. bacán. No sé, no veo, pero me gusta la Bien, No ve Cami. nada la Cami. No ve nada. Ah, de negra. ¿Alguien más contestó por ahí o no? Eh, No, ahí hablo con él. no. Entonces, lo vamos a dejar en el WhatsApp como para avanzar. El número 5 dice el Héctor. Número 5 Héctor con. Que es el con el Héctor, debería ser. Héctor, ¿vas a hacer con Yo estoy Cristóbal? con Cristóbal, sí, Cristóbal Sandoval. Ya, bacán. Ya. Ahí ustedes van mandando después el resto. Ya, bacán. Ya, y Robert con Cristóbal con juegos de orientación. Vale. Ya, buenísima. Entonces, ¿hay dudas hasta el momento para ese terreno? El terreno de educación. Preguntas, dudas, comentarios para pasar a la geología. Consulta a los que nos conectamos como a la clase, que no caché que se había conectar antes, pasaron como un breve resumen de lo que iba a ser el terreno, por lo que caché o no, o nada que ver.
Ah, ya, pero todo bien, entonces me puedo colocar al día con los compañeros. Todo bien. Ya, buenísima. Ya chicos, entonces vamos. Ah, no puedo compartir pantalla. Pau, ¿me habilitas por fin? Acá. Roberto está por ahí. Sí, todavía está Roberto. Ya, Georgetta, ¿cómo Ah, estás? ya, ahí puedo. Porque no puedo porque Gracias. no estoy de No, Ah, ahí ya pude. Ahí ya pude. Ya. Ya, chiquillos y chiquillas. ¿Pueden ver ahí lo que estoy compartiendo, cierto? Sí, todo bien. Ya, acá. Ya, entonces, hoy día vamos a estar hasta las 8:30, probablemente un poquito más, para ver hartas cosas de geología. Bueno, creo que la mayoría ya le había comentado, yo soy geóloga de profesión, he hecho hartas clases en varias universidades, clases, al principio partí haciendo clases para geólogos, para estudiantes de geología, y después me empecé a dedicar más a hacer clases de geología para turismo o para guías de turismo o para alumnos. Ahora, por ejemplo, estoy en San Pedro haciéndoles clases de geología también a alumnos de tercero y cuarto medio, ya que tienen una especialidad de turismo. Y acá nuevamente como que vamos a ver cosas técnicas de geología y vamos a ver también aspectos prácticos en geología para que puedan aplicar en su guiado, ¿ya? Y en ese sentido, ya me gustaría antes de empezar con lo que es la geología y con todos los temas que vamos a ver hoy, es que me digan una característica geológica relevante de la zona que sean. Ya sea si son de la Araucanía o de San Pedro de Atacama o del Biobío. Como una característica geológica que ustedes encuentren relevante. Cualquiera. Acá del sur, los volcanes. Ya. ¿Ya? Bacán. Los volcanes. Ya vamos a hablar ahí de los volcanes activos. Es totalmente relevante. ¿Alguien más? Acá en el norte, la ignimbrita, que no tenemos ni granito ni basalto, pero tenemos ignimbrita por todos lados. Ya, por la caldera La Pacana. Y nimbritas por todos lados. Así es, Exacto. ¿ya? Bacán. ¿Alguien de la Araucanía o alguien más de la Araucanía y del Biobío? ¿Cuál era la pregunta que se me cortó? Una característica geológica relevante de tu zona. ¿El volcanismo? ¿Ya? ¿Otra? Que ya habían dicho los volcanes. Parte de la falla Quiniosqui. Ya, súper, bacán. La falla Liquiñovsky. Y me faltaría una característica del Biobío. El río Biobío. El río Biobío, súper bien, ya que ahí está más enfocado en geología, ¿ya? Lo que quiero hacer con este trabajo es que nos demos cuenta, o sea, un poco que todos saben de geología y el tema de cómo expresar de lo que yo sé de geología es más importante del tipo de concepto que vaya a llegar a utilizar, ¿ya? Es cómo yo explico eso de geología al cliente, es bastante relevante y cómo yo voy a sensibilizar al turista a través de mi relato va a generar un mayor impacto que más que decir esta roca se llama tanto o este mineral se llama tanto. Entonces, quería partir un poquito con eso. Si tienen como cualquier duda durante ahí la clase, me van diciendo nomás, me interrumpen, no hay problema, ¿ya? Bueno, ¿qué es la geología? Es la ciencia que no solamente estudia las rocas, sino que estudia el origen, la historia y la estructura de la Tierra, ¿ya?
todo en realidad con la Tierra. Ya muchas veces se piensa que nosotros estudiamos solamente las rocas, pero en realidad también hay geólogos, por ejemplo, que estudian los otros planetas, o la atmósfera, o el suelo, y cómo van cambiando y cómo han cambiado estos durante la historia de la Tierra. ¿Por qué llegamos a estudiar la Tierra? ¿Por qué se estudia la Tierra? ¿Ya? Y los procesos que ocurren en ella es porque siempre hemos estado en interacción con la Tierra. Entonces, si ocurre un terremoto y ese terremoto me afecta, yo quiero entender ese terremoto. Yo quiero ver, chuta, ¿va a pasar otro terremoto o va a haber otro tsunami? ¿Ya? Luego también tenemos que los materiales son los que nos van a dar recursos, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es petróleo, bueno, el cobre, el litio, ¿ya? Y todas las formas que vemos en todos los paisajes se deben a procesos geológicos, ¿ya? A procesos de la Tierra. Todos los paisajes que vemos, todas las montañas, todas las laderas, todos los valles, los ríos se deben a procesos geológicos. ¿Ya? Entonces, por eso se estudia la Tierra. La Tierra, para entender de todos los conceptos que dijeron, o las características relevantes, todos nosotros los podemos explicar con la subducción. ¿Alguien ha escuchado ese concepto, subducción? Subducción. Sí. Y es, Ya, en el fondo, en el bacán. proceso en el cual, si no me equivoco, una placa comienza a meterse debajo de la otra Así es. Súper y bien. comienza de nuevo todo el ciclo de la roca en el fondo. Sí, también está asociado con el ciclo de las rocas. Pero bueno, ahí vamos a ir a explicar un poquito más del ciclo de las rocas y de la subducción. Eh, Todo lo que ocurre en Chile, todo lo que ocurre en Chile de geología, nosotros lo podemos explicar con la subducción, ¿ya? E incluso de todas las características que me dijeron, el volcanismo, el río Biobío, la ignimbrita, ¿ya? Yo lo explico a través de la subducción. Pero para entender la subducción hay que entender primero cómo están divididas las capas al interior de la Tierra. Entonces, si nosotros nos vamos para abajo, donde tenemos ahí nuestros pies y empezamos a viajar kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros hacia adentro, ya vamos a encontrar primero el núcleo, ya que es sólido y está compuesto principalmente de níquel y hierro, ya, y es el que le da el campo magnético a la Tierra. Luego tenemos el manto, que el manto está dividido en dos trozos de manto y la parte de arriba del manto es bastante líquida, ¿ya? Y luego tenemos más arriba, donde estamos parados, tenemos la corteza, ¿ya? Y hay dos tipos de corteza. Está la corteza continental, donde están los continentes, y está la corteza oceánica, que es la que está debajo de los océanos. Acá es importante imaginarse la escala kilométrica que tienen estas capas, ¿ya? Porque muchas veces nos imaginamos como algo, chiquitito, así, no sé, 1 kilómetro para abajo, algo así, ¿ya? Pero, por ejemplo, solamente la corteza continental puede llegar a tener 100 kilómetros de profundidad, ¿ya? Por ejemplo, el manto se estima que puede llegar a tener 2.500, 2.900 kilómetros, ¿ya? Entonces es una escala bastante grande, ya que todavía no se entiende bien como todo lo que pasa dentro de la Tierra, pero sí ya está bien ahí como mapeado, por así decirlo, están bien identificados estas diferencias en las capas. Entonces, arriba vamos a tener, arriba vamos a tener dos tipos de corteza, corteza continental y corteza oceánica. Estas también les dicen placas tectónicas, ¿ya? Es lo mismo, finalmente es un trozo de roca que está flotando sobre el manto, ¿ya? Y como están flotando, se mueven, ¿ya? Van a estar moviéndose esos trozos de corteza y donde se juntan dos cortezas, ya va a ser un tipo de límite tectónico o un tipo de ambiente tectónico.
Y existen distintos tipos de ambientes, ¿ya? Por ejemplo, vemos el primero, que es un límite divergente, donde se separa la... Quiero colocar una flecha más... ¿Ahí pueden ver las flechas si yo las apunto? Sí, Sí, ya bacán. Entonces, el primero, tenemos un límite divergente, donde las placas se separan, ¿ya? Y acá, bueno, dice astenósfera y litósfera, ¿ya? Que es como otra separación de las capas que hablábamos, pero astenósfera finalmente sería el manto y litósfera sería entre el manto y la corteza, ¿ya? Luego tenemos el límite convergente, ¿ya? Que es donde se juntan dos placas, ¿ya? Y luego tenemos el límite o sea, el límite transformante, que es donde ocurre un cizalle entre las capas. Nosotros tenemos en Chile, ya hace más de 100 millones de años, un límite convergente que se llama subducción, donde una placa oceánica se mete debajo de una placa continental, ¿ya? ¿Y por qué se mete? Porque la placa oceánica es más nueva, ¿ya? Es decir, va a ser más pesada, y al ser más pesada, más densa, se mete debajo de la corteza continental. ¿Ya? Acá tengo un videíto del volcán Lascar. Ahí está el volcán Lascar y nos vamos a la fosa oceánica, que si la colocamos en perfil se vería así, ¿ya? O sea, pero a una escala enorme. Abajo, antes de... Ay, ¿por qué se repitió? Ya. En la unión de estas dos placas ocurren muchos procesos, ¿ya? Y al estar a tanta temperatura, a tanta presión, baja el punto de fusión de las rocas porque se deshidratan, ¿ya? Ahí se paró. Entonces, hay mucha temperatura y mucha presión, se deshidrata la roca al deshidratarse baja su punto de fusión, ¿ya? Y al bajar su punto de fusión, la roca se funde, se derrite. ¿Y qué es la roca fundida? Es magma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una máquina enorme de magma y se produce magma. Este magma asciende por diferencia de densidad, sube y se puede quedar entrampada en una cámara magmática y formar ciertos tipos de roca, o puede ascender, ¿ya? Y formar un volcán, como el volcán Lascar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿a ¿Vamos qué bien? profundidad sucede este fenómeno de subducción, Georgette? Ya, buena pregunta. Es distintos tipos de profundidad, pero la producción de magma está como, si nos vamos de este, o sea, disculpa, de oeste a este, por ejemplo, en el norte está entre 70 a 100 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Incluso 100 estaría acá en el norte, pero en el sur es un poco más somero, ¿ya? De repente nosotros tenemos producción de magma a los 50 kilómetros de profundidad, pero más o menos ahí ocurre como que queda el magma entrampado, ¿ya? O sea, que hay magma, pero en sí la producción de magma va a estar ahí en ese contacto. Ahora lo interesante, ¿se han fijado que en La Serena no hay volcanes activos? ¿Se habían fijado o no se habían fijado? Nada. Sí, Buen, y creo que tiene que ver con el ángulo de la subducción, ¿cierto? sí. Eso lo estudiamos bueno, pueden ver todavía lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Ya, entonces ahí otro videíto, como para el otro lado, pero básicamente es lo mismo, que una corteza oceánica se mete debajo de la corteza continental y es una máquina de magma porque es roca fundida, ¿ya? Acá es lo mismo, ya más o menos esa es la subducción, ¿ya? Quiero mostrarles el Google Earth que justo había instalado.
No sé si estoy compartiendo toda la pantalla, ¿cierto? ¿Pueden ver toda la pantalla lo que voy haciendo? ¿Se ve un PDF o un PowerPoint, una diapositiva? Ya, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Dejar de compartir y voy a compartir al tiro para compartir toda la pantalla. Pantalla. Compartir. Ya. Ahí pueden ver el Google Earth. Sí, Ya, Sí. acá. Entonces, yo tengo un archivo GPX, ¿ya? Que igual ustedes lo pueden descargar, que aparece todos los límites de placas, ¿ya? Todos los límites de corteza. Y me dice qué tipo de límite es, ¿ya? Entonces, el azul van a ser límites convergentes, el verde, límites divergentes que se está separando, ¿ya? O sea, disculpen, sí, el verde es divergente, el rojo es transformante, ¿ya? Es de cizalle. Entonces, cuando nos vamos a Chile, ¿ya? A lo largo de todo Chile, ya tenemos un límite de subducción. ¿Ya? Y NZ es que la placa de Nazca con la placa sudamericana. ¿Ya? Y así podemos ver el límite o el tipo de ambiente tectónico, también se le dice, de cualquier parte del mundo. ¿Ya? Si nos vamos más para el sur, si nos fijamos recién bien a la Patagonia, es cuando cambia el tipo de ambiente tectónico. ¿Ya? Entonces, acá justo por la mitad de la Tierra del Fuego podría ser considerado como una falla, ¿ya? Una falla transformante que hace también, marca un poco más esta curvatura de la Tierra del Fuego, ¿ya? Y cada uno de estos tipos de ambientes tectónicos va a generar distintos paisajes, ¿ya? Y va a generar, por ejemplo, volcanes activos o salares o distintas islas, ¿ya? Y dentro del continente, o sea, disculpen, del océano, ¿ya? También tengo, por ejemplo, cadenas de volcanes, ¿ya? Porque ahí se está separando la placa, ¿ya? Entonces, al separarse la placa, entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener una cadena de volcanes submarinos. Ahora, si nos vamos a La Serena, ¿ya? No, eso es Santiago, ya. Yo les preguntaba, bueno, por ahí estaría La Serena, ya. En La Serena y toda esa región, ya de Coquimbo, si se fijan, igual tiene subducción, pero no tiene volcanes activos. Entonces, lo que sucede, ya que tiene que ver con la pregunta que hacía Héctor, es que este ángulo de subducción, ya, el ángulo que se genera entre la placa oceánica y la placa continental, es muy plano, es demasiado plano, ya, justo ese trozo de placa oceánica está más arriba, ya. Entonces, acá la roca no llega a fundirse, ¿ya? Entonces no hay producción de magma. Y si no tenemos producción de magma, no hay volcanes activos, ¿ya? Y ese también le dicen como flat slab o subducción plana, ¿ya? Porque finalmente no es que se meta con un gran ángulo, sino que se mete un poco más plano. ¿Dudas hasta ahí? ¿Les queda claro eso? ¿Preguntas? Ya, un poco de lo mismo que les decía, pero acá es donde está la división de las distintas capas, ¿ya? Entonces, justo en la corteza, entre ese límite se llama moho o mojo, también le dicen, entre el límite, entre el manto y la corteza, es donde yo voy a tener mayor entrampamiento o donde se atrapa el magma, ¿ya? Pero en sí el magma siempre va a estar buscando una salida, ¿ya? Y ahí dependiendo de la cantidad de gases que tenga el magma y dependiendo de las fracturas que encuentre en su camino y de muchos otros factores, es que si ese magma va a salir o no va a salir, o se va a mover o no se va a mover.
Eso explicaría si Entonces, es intrusivo o extrusivo. sí, ¿ya? Y ahora vamos a ir un poquito más técnicos porque también vamos a hablar de rocas hipabisales, que no son ni extrusivos ni intrusivos, ¿ya? Eh, entonces, Chile, el ambiente tectónico es subducción y todo lo que ocurre en Chile, todos los procesos geológicos que ocurren en Chile, lo explicamos a través de la subducción. Hay subducción hace aproximadamente 100 millones de años, ¿ya? Y eso hace que sea bastante antigua, ¿ya? Entonces, en geología en sí, la historia geológica de Chile es bastante fácil en ese sentido, ¿ya? Por ejemplo, en Europa han pasado por muchos ambientes tectónicos, entonces mucho más complejo estudiar como los distintos paisajes, porque yo voy a tener otros ambientes tectónicos durante esos 100 millones de años. Ya. Otra parte muy importante dentro de lo que es la geología es la escala de geología, ya la escala de tiempo. Eh, Hay una tablita, creo que no se las... Acá está. Ya. Esta tablita que es como chino mandarín, ¿cierto? Como que no se entiende nada, tiene colores, dicen hay unas palabras medias raras. Se leen desde arqueano, o sea, desde la derecha para arriba y se va yendo hacia la izquierda, ¿ya? Esta es un resumen de los distintos periodos de la escala geológica. ¿Y qué quiere decir esto? Los periodos, que son eventos que han ocurrido en todo el planeta durante la historia de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, todos conocemos el Jurásico, ¿cierto? ¿Qué pasa en el Jurásico? ¿Qué sucede en el Jurásico o por qué es conocido el Jurásico? Por los dinosaurios. Por los dinosaurios, así es, ¿ya? Pero ahí solamente por la película, porque en realidad los dinosaurios fueron más abundantes durante el Cretácico, ¿ya? Durante el periodo después del Jurásico fueron más abundantes los dinosaurios, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos periodos o de estas eras están caracterizados por ciertos eventos geológicos y son eventos geológicos mundiales en que se han determinado estas edades y se van separando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los anfibios son del Carbonífero y el Carbonífero va de los 359 a los 299 millones de años, ¿ya? Los primeros primates son del Oligoceno o del Paleógeno, ¿ya? Y eso más o menos es 30 millones de años. Y eso nuevamente es algo que está estipulado, es algo mundial y que se ocupa en todas las escalas geológicas del mundo, ¿ya? Menos, ahí importante, menos los musulmanes, ¿ya? Los musulmanes, ellos no creen que la Tierra se creó, no me acuerdo bien, pero hace miles de años, si no hace millones de años, entonces ellos tienen otra escala geológica, por un tema de religión. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años creen que tiene la Tierra? ¿O se estima? 4.600. Sí, súper bien, ¿ya? Son unas rocas que se encontraron en Australia, ¿ya? Y más o menos esas son las rocas más antiguas que se han datado, 4.600 millones de años, ¿ya? Eh, entonces, otro evento geológico con lo que yo puedo dividir esta escala geológica que me ha marcado, además de la evolución de los animales, ¿ya? Y la evolución de la flora, ¿sí? Eh, ha sido la separación de los continentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Pangea, ¿ya? Es del Pérmico. Entonces, en todo el mundo se conoce que el Pérmico hubo un supercontinente llamado Pangea, ¿ya? En el Jurásico, por ejemplo, ya Chile tenía subducción, era totalmente distinta a la de ahora, ¿ya? Pero ya tenía subducción y ese Pangea se estaba separando, ¿ya? Está ahí como recién separándose igual Gondwana, ¿ya? Gondwana se le dice cuando estaba África con Sudamérica juntos, ¿ya?
Y luego, bueno, la Tierra tiene estos superciclos de continente que todos los continentes se unen en algún momento y después se separan, ¿ya? Y se empiezan a separar por el movimiento que le decía de las placas que están sobre el manto. ¿Alguien sabe ahora en qué momento estamos de ese superciclo? Si los continentes se están separando o se están uniendo, o creen que nos estamos separando o uniendo con los otros continentes. Por lo que tengo entendido, el círculo de fuego del Pacífico se está juntando y el resto ¿Ya? de los otros lados se están separando, ¿no? Sí. Les voy a mostrar otra imagen. Así es, ¿ya? En general, lo que se ha estimado es que de ese superciclo de supercontinentes, ¿ya? Estamos en una etapa aún de separación, ¿ya? Y reflejo de eso, nos vamos a ir a África, ¿ya? Raramente, solamente hay algunos pocos casos, hay un límite divergente dentro de la corteza continental, ¿ya? Y un ejemplo de eso es África. Entonces, el continente de África, se fijan que tiene ahí una línea verde. Esa línea verde es por donde se va separando la corteza continental, ¿ya? Entonces, en un par de millones de años más, África, todo este trozo de África se va a salir y va a estar flotando, así va a ser como una gran isla. Nosotros, les pregunto, ¿podremos llegar a ver ese proceso? ¿Vamos a poder llegar a ver cuando África se separe? Ni como especie, quizás. No, ni como especie. Ya, claro. Es algo que ocurre, pero a una escala que nunca lo vamos a ver a los humanos, ¿ya? Excepto que hay algo muy catastrófico, algo así. Pero como está ocurriendo hasta ahora, no. Y lo otro interesante, ¿ya? Al haber esta separación de corteza, ¿ya? Yo también tengo subsidencia, entonces esto se va hundiendo porque la corteza ahí está más delgada, ¿ya? Y eso hace que al haber una subsidencia, un hundimiento de la tierra, se formen ciertas lagunas, o sea, lagos, que están justo en el lineamiento donde ocurre eso, ¿ya? Entonces, eso es muy característico de Brasil. ¿Se fijan esas distintas lagunas que hay en el límite divergente de Brasil? Así que en un par de millones de años más, no sé cuánto en realidad, África ya va a tener otra forma. Vamos a la otra presentación. Ya. Un poco un resumen de la historia de la Tierra. Se va a basar entonces en la evolución de los animales, en la evolución de la flora. Se va a separar también en extinciones masivas y se va a separar también en cómo los continentes estaban ajustados, ya si estaban como unidos o estaban separados. Y esto es a escala de toda la Tierra, ¿ya? Acá igual un poquito explica lo mismo. En el Paleozoico ya tenemos los primeros animales, al principio en el Cámbrico aparecen los primeros organismos con concha. En el Ordovícico tenemos los trilobites, que eran una especie de cucarachas, ¿ya? Ese tipo de fósil lo podemos encontrar en Bolivia. En Chile no hay, pero hay unos bastante similares en el cordón de Lila, que es uno de los cordones más antiguos que están al sur del Salar de Atacama. Luego tenemos los primeros helechos, que fueron las primeras plantas. Peces, ya los peces igual empiezan en el Ordovícico, ya. Luego aparecen los anfibios, de los anfibios aparecen los reptiles. Luego tenemos ya más plantas. Luego a finales del Cretácico aparecen plantas con flores, las gimnospermas. Entre medio ahí teníamos, antes de las aves,
antes que aparecieran las aves, teníamos, disculpen, dinosaurios que volaban, y luego de esos dinosaurios que volaban aparecieron las aves con plumas. Y en el Cretácico, o también este límite en el Cretácico y el terciario, ya se le dice el límite KT, ¿ya? Porque es una gran extinción masiva que está bien registrada en varias partes del mundo, está súper, súper clara, ¿ya? No solamente como en México o en algunos lugares, sino que en Chile hay varios puntos en Chile que se puede ver ese límite, ¿ya? El límite KT. Entonces, que tú ves todas las rocas eh, y ves desde abajo hacia arriba muchos tipos de rocas, o sea, como un tipo de roca, por ejemplo, una arenisca, y luego un límite muy, muy marcado, un contacto, y luego hacia arriba otro tipo de roca, ¿ya? Y también con distintos fósiles. Y finalmente, después de toda esta historia geológica de millones, millones, millones de años, tenemos los humanos, ya que existimos hace menos de 0,01 millón de años. ¿Ya? Es decir, no somos nada. Nada dentro de la historia geológica y nada tampoco dentro de lo que es el espacio de la Tierra. ¿Ya? O sea, la Tierra es gigante. No sé por qué me quedó esa línea. A ver, la voy a... No sé por qué. Ya. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay consultas, dudas, comentarios? No. Ya. Bacán. No sé cómo borrar esa línea. A ver, un segundo. Algo apreté y pasé a rayar y no la puedo borrar tampoco. Así vi. Ya, no importa. Entonces, tenemos la escala de tiempo, que si se fijan es una escala de tiempo así gigante dentro de la historia de la Tierra, que a veces es difícil de dimensionar. Y luego tengo distintas escalas de observación en geología. Entonces, cada vez que hablemos o nos imaginemos procesos geológicos, tengo que ver esas dos escalas. Bueno, ¿hace cuánto tiempo pasó? ¿Y qué escala es eso como en kilómetros? ¿Es algo pequeño, milimétrico? ¿Ya? ¿O es algo planetario? Esto que suene muy sencillo, a veces como tiempo y espacio, a los chicos de geología, les costaba aproximadamente 3 años en lograr procesar bien y poder imaginarse bien esos procesos. ¿Ya? Con toda la gente que trabaja en turismo, generalmente demora menos, ¿ya? Pero aún así siempre están estos como errores de escala, ¿ya? Como que se imaginan siempre que los procesos son más cortos o se imaginan que los procesos son más pequeños o no logran como imaginarse bien, ¿ya? Y ahí quiero mostrarle otro que tiene que ver con la imaginación acá, que no sé por qué me lo había saltado. Que dentro de todos los procesos geológicos voy a tener procesos geológicos que yo puedo ver, ya que son procesos geológicos rápidos, por ejemplo, cómo fluye un río o cómo se rompe la tierra durante un terremoto, ya que son procesos muy rápidos que yo sí los puedo ver, pero además tengo procesos extremadamente lentos, que es, por ejemplo, cómo se acumulan los sedimentos en el mar, ¿ya? O cómo fluye un glaciar. Y acá lo importante que quiero recalcar es cómo crecen las montañas, ¿ya? Sobre todo las montañas acá en Chile están en constante alzamiento, ya están creciendo cada día, eh, pero además están bajando por la erosión, ¿ya? Entonces, no crecen infinitamente, sino que ahí, de cierta manera, hay un equilibrio. ¿Cuánto creen que sería una tasa más o menos ahí estimativa de lo que crecen las montañas en Chile? ¿Cuánto creen ustedes que crecen las montañas en Chile? ¿Cuánto es el alzamiento de montañas? Porque las montañas están creciendo, cada día crecen. Un estimativo así, muy al ojo. A
A ver, 1 centímetro al año, más. Milímetros, más. Es más que eso. 5 centímetros Vamos, al año. ya, más cercano. Hay algunos datos de acá en el norte que la cordillera se está levantando 7 a 12 centímetros por año. 7 a 12 centímetros por año. Eso es lo que se puede llegar, imagínenselo, igual yo lo encuentro rápido, lo rápido que se podría llegar a levantar la cordillera de acá de los Andes. Es interesante porque en el sur no ocurre lo mismo. ¿Y por qué no ocurre lo mismo en el sur? ¿Por qué creen? ¿Qué factor ahí es relevante? ¿Por qué en el sur las montañas no son tan altas o no Esto lo crecen tan habíamos rápido? comentado en una clase ¿Cómo? anterior y mayor erosión. Hay mayor erosión. Así es. ¿Ya? Y hay algo ahí que también tiene que ver con la erosión. Ya eso lo habíamos hablado igual, como decía Héctor. Eh, no, a ver. Que no sé si se lo había comentado. Vamos a ver a la subducción. La vez anterior, que al haber mayor erosión, hay mayor sedimentos que se meten al límite entre las dos cortezas, que se meten en la subducción, ¿ya? Entonces, en el sur en sí, la subducción está menos atascada, está menos como entrapada, entonces no acumula tanta energía y hace que esto fluya más, ¿ya? Y no hace que levante tanto la cordillera. En cambio, en el norte, al ser una tasa de erosión extremadamente baja, no tenemos sedimentos que lubriquen la corteza, que lubriquen la subducción, y eso hace que también la corteza esté más atascada, ¿ya? Y además está comprobado que hay mayor cantidad de sismos, y eso hace que también empuje más la cordillera hacia arriba. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Ya. Entonces vamos a las rocas. Ya. Todas las rocas me cuentan una historia. ¿Ya? Entonces, muchas veces se generaliza como el tipo de roca con el color o la forma, la textura. Pero más que colocarle un nombre a la roca, yo tengo que sacar la información de los procesos por los que pasó esa roca, ¿ya? Porque muchas veces es difícil saber el nombre de la roca, ¿ya? Entonces con eso no nos tenemos que atrapar, pero podemos sacar, dependiendo de la zona que saquemos la roca y dependiendo de cómo esa roca, podemos sacar la información por los procesos que pasó y podríamos ahí también contar una historia. Hay 3 grandes familias de rocas, las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas vienen desde el magma y hay 2 tipos de rocas ígneas. Las rocas plutónicas o intrusivas, intro viene de adentro, que son las que se quedan atrapadas dentro de la cámara magmática y se enfrían lentamente. Luego tenemos las rocas ígneas volcánicas o extrusivas, que son las que salen, extro de afuera, ¿ya? Y esas al salir a la superficie, ya también viene del magma, pero el magma al salir pasa a ser lava y esa lava se va a enfriar rápidamente, ¿ya? Entonces van a tener otras texturas esas rocas. Entonces rocas extrusivas y rocas intrusivas, ambas que provienen del magma. Luego tengo las rocas sedimentarias, que también tengo 2 familias en general de rocas sedimentarias. Una que tiene mayores procesos físicos, que principalmente van a ser transporte, sedimentación y compactación, que van a ser las rocas sedimentarias clásticas, por ejemplo, la arenisca, el conglomerado. Y luego tengo las rocas sedimentarias químicas, ya que se van a formar por precipitación y por evaporación.
¿ya? Por aguas que son muy saturadas en iones, ¿ya? En distintos iones que van a llegar a precipitar o que también se pueden tienen estos procesos de evaporación. ¿Saben algún tipo de roca química? ¿Se les ocurre alguna? La evaporita. La evaporita. Bien. ¿Cuál más? ¿Saben cuál más? ¿Cuál roca cree que se forma por que sea una roca química? La estalactita y la estalagmita. Ya, eso es como más una forma que una roca. Ah, ya. Limestone. Pero la caliza, sí, súper bien. La caliza sería un tipo de roca química, ¿ya? Luego tengo las rocas metamórficas, ¿ya? Que son todas las rocas anteriores, originales, que sufrieron algún cambio de temperatura o algún cambio de presión, o ambas juntas, y cambian sus minerales y cambian su forma también, ¿ya? Su estructura y sus minerales. Y al cambiar esas dos cosas se transforma en otra roca y esa nueva roca es una roca metamórfica. Entonces acá está lo que hablábamos del ciclo de la roca, que nada se crea, todo se transforma, es como el huevo o la gallina, ¿qué roca es primero? Bueno, acá es un ciclo. Tenemos, a mí me gusta siempre partir del magma, ¿ya? Roca derretida, que se cristaliza, es decir, que se forman cristales. Los cristales son minerales, ¿ya? Que se solidifican finalmente, ¿ya? Y todos esos minerales en conjunto van a formar una roca ígnea, que puede ser volcánica o intrusiva. Esta roca se puede erosionar o se puede meteorizar, y podemos ahí tener dos procesos, o procesos químicos que me van a formar roca sedimentaria química, o procesos más físicos como transporte y depositación, que me van a formar, por ejemplo, la arenisca. Esto se va a enterrar, se va a enterrar, se va a enterrar y me va a formar la roca en sí. Ahí se tiene que compactar bastante, pasan ahí otros procesos. Y esta roca se puede enterrar más aún, ¿ya? Y se entierra tanto, hay cambios de presión, hay cambios de temperatura, que voy a tener roca metamórfica, ¿ya? Y esta roca metamórfica se puede enterrar más aún, que se derrite y nuevamente tengo el magma. Este ciclo en realidad puede ocurrir en cualquier tipo de ambiente tectónico, ¿ya? Puede ocurrir en todas las partes del mundo, está ocurriendo este ciclo, ¿ya? Pero al ojo humano no lo podemos ver. ¿Cuál es la diferencia entre un mineral y una roca? ¿Qué es un mineral y qué es una roca? Una roca es el conjunto de varios minerales, ¿o no? Así es. Ya, entonces, ¿el basalto es una roca o es un mineral? ¿El basalto es una roca o mineral? Una roca. 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 Una roca. Una roca, así es. Ya. ¿Qué se tiene que cumplir para que sea considerado mineral? Es que tiene que ocurrir de manera natural, tiene que ser un sólido, tiene que ser inorgánico, ¿ya? Con una composición química definida, ¿ya? Y con una estructura interna ordenada. Y esta estructura interna ordenada es lo que me va a formar los cristales, ¿ya? Estas formas hexagonales o como cubos que veo de repente en los cristales, ya sea de calcita o el cuarzo, que probablemente todos lo han visto. Sustancias que no son minerales, el vidrio, la madera, la lava. La obsidiana, les pregunto, ¿es un mineral? La No, porque es un obsidiana. vidrio. Así es, ya. La obsidiana no es considerada un mineral como tal porque sale, ya, viene desde el magma, se enfría pero tan rápido, ya, así muy rápido,
que no llega a tener el tiempo para que esa, finalmente sílice, solamente sílice, la obsidiana, ¿ya? Pero ese sílice no tiene el tiempo para ordenarse, ¿ya? No tiene el tiempo para formar estos cristales, ¿ya? Y por eso no es considerado un mineral, ¿ya? Ni tampoco una roca. O sea, algunas veces se le dice como roca, ¿ya? Pero otras veces en otros lados como que hablan de ella como un pseudo mineral o una pseudo roca. ¿Por qué es importante saber de los minerales más que saber el nombre? ¿Ya? Es que el mineral, dependiendo de qué mineral o de qué familia del mineral sea, me puede entregar bastante información. Entonces, acá está el ejemplo de la halita. Alguien que no sea el Nico, que de seguro debe saber, o los del norte, que no sean los del norte. ¿Qué es la halita? ¿Qué es la halita? ¿O saben la composición química de la halita, de este mineral? So, in inglés, sodium hydrochloride. Sí, ya, ¿y eso es? Sal. ¿Sodio más cloro? Es sal, ya, la halita es sal. Es sodio con cloro. Ya, finalmente de ahí sacan la sal. Entonces, yo al saber ya como más que el nombre específico del mineral, pero al menos saber un poco de la familia de ese mineral, yo puedo extraer mucha información, ¿ya? Por ejemplo, con un cristal de halita, yo sé dónde se puede formar, ¿ya? ¿Dónde se forma? A ver, por ahí, ya aunque sea los del norte, ¿dónde creen que se forma la halita? ¿En qué tipo de ambiente o qué tipo de condiciones? Se forma por evaporación después de haber sido agregada en un medio acuoso. Así es, entonces estos iones de sodio y cloro están ahí flotando en un agua saturada, ¿ya? Y esta agua se empieza a evaporar y eso empieza a precipitar, ¿ya? Y forma la sal. Súper bien. Entonces, ¿cómo se imaginan ese ambiente? Como en general, así como dentro de un glaciar, por ejemplo. ¿Cómo se imaginan el ambiente donde se formó un cristal de halita? Una laguna que terminó siendo el salar que tenemos, cualquiera de los salares de acá del norte. ¿Ya? Y si tengo evaporación en un ambiente árido, como sin humedad, ¿ya? Para que haya evaporación, yo necesito un ambiente sin humedad y un clima árido o hiperárido. Entonces, a lo que voy es que solamente con un cristal de halita, ya solamente con ese mineral, yo ya puedo saber, claro, eso, cordillera La Sal, desierto, puedo saber que esto era una laguna, una especie de laguna con poca agua y que era ya un clima bastante árido, sin humedad. Y acá igual pregunta, ¿puede una bacteria sobrevivir a un cristal de sal? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que una Sí, bacteria pueda sobrevivir? como Sí, los sí, estromatolitos. sí, ya como los estromatolitos son como unas bacterias que van agarrando los sedimentos y van agarrando distintas, bueno, minerales y cristales, ¿ya? Y van formando como distintas estructuras, ¿ya? Y generalmente eso ocurre en los bordes de la laguna, ¿ya? Tenemos en el norte hay estromatolitos, en las Torres del Paine también hay un montón, en las distintas lagunas hay estromatolitos, ¿ya? Que son muchas veces bacterias o cianobacterias en realidad extremófilas, que viven en ambientes extremos. Sí, los extremófilos.
Ya, antes de pasar a la geomorfología, lo que es importante saber de los minerales, que siempre preguntan, es que yo tengo minerales primarios y minerales secundarios, ¿ya? Y todos los minerales tienen una zona de confort. Entonces, que son ese mineral a esa temperatura, a esa presión, ¿ya? O en esas condiciones. Si yo ese mineral lo saco de su zona de confort, va a pasar a ser otro mineral, ¿ya? Y ese otro mineral va a ser un mineral secundario, ¿ya? Y generalmente esos minerales secundarios son los que son minerales por alteración y son los minerales que tienen más colores, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando veo estos cerros, los 7 colores, o acá el Valle Arcoíris, o en otros lados que tengo muchos colores en las rocas, así bien ordenados, que está, no sé, el morado, el verde, el blanco, el amarillo, el rojo, y se ve como más o menos como una continuidad de esos colores, ¿ya? Esos colores están dados por los minerales secundarios, ¿ya? No son minerales originales de la roca, entonces esos minerales no me van a determinar qué tipo de roca es. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es que yo puedo encontrar rocas rojas, ¿ya? En un lugar, y puede ser que esa roca roja sea riolita, por ejemplo, que es un tipo de roca volcánica, y puedo encontrar roca roja en otro lugar, y puede ser que esa roca sea arenisca, ¿ya? Son distintas rocas con procesos totalmente distintos, pero que los dos tuvieron una alteración de oxidación, ¿ya? Y eso es lo que hace finalmente que sean de color rojo, ¿ya? Entonces, tenemos minerales primarios, minerales secundarios. Se me olvidó, disculpen, colocar esa diapositiva acá en el PPT, ¿ya? Pero esos minerales secundarios son los que habitualmente le dan el color, estos colores fuertes a las rocas. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas? Entonces, Profe, el sal rosada de las Himalaya es un mineral secundario. No, el de la Himalaya, cuando es rosado, la sal, no. En ese caso, o sea, no sé realmente si tenga un tipo de alteración, pero lo que le da el color rosado es que se mete otro elemento dentro de la estructura cristalina, pero sigue siendo sal, ¿ya? Ok, gracias. Sí, a lo que me refiero con mineral secundario es que, por ejemplo, hay un mineral que hay en muchas rocas que se llama plagioclasa, ¿ya? Y la plagioclasa, cuando se altera, es decir, yo lo saco de su zona de confort y también hay agua ahí involucrado, esa plagioclasa se empieza a transformar, por ejemplo, en clorita, y la clorita es de color verde. Entonces yo voy a ver la roca de color verde. Pero ahí depende como el tipo de alteración que haya. Y hay minerales efectivamente que son de color, que son originalmente de ese color, pero hay otros minerales que por a través del tiempo de sacarlos de sus condiciones, se transforman en otro color. profe, ¿le puedo Sí, hacer una sí. consulta? ¿Los minerales están protegidos en Chile? No, Ejemplo, estoy escalando una montaña, ya me encuentro con algún mineral precioso, le meto piolo, saco el mineral no, y no están protegidos. no, no están protegidos. Lo que es buena pregunta. Gracias, Cristóbal, fue eso, ¿no? Sí. Sí, Ya. Los minerales ni las rocas no están protegidas, ¿ya? Lo que sí está protegido son los fósiles. Y hay rocas que pueden tener fósiles que yo pueda hacer que no las veo. Por ejemplo, pueden ser microfósiles, ¿ya? La entidad que está encargada de proteger los fósiles es el Consejo de Monumentos Nacionales, y está prohibido sacar fósiles, está prohibido vender fósiles, está prohibido sacar fósiles del país y traer fósiles de otros países. Todo eso está prohibido. Incluso
Hay una, bueno, la ley dice que a ti te tienen que pagar, no recuerdo si el 20 o el 30% de la multa si tú llegas a denunciar algún caso con fósiles. Ejemplo, hay una minera eh, haciendo un hoyo, una extracción y está sacando un montón de fósiles y no le importa y sacan fósiles y tú denuncias eso al Consejo de Monumentos Nacionales, se hace la investigación, todo eso, ellos le pasan un parte a la minera, ¿ya? Y tú tienes como una recompensa por acusarlo. ¿Ya? Eso está como dentro de la ley. Bastante curioso, pero no conozco a nadie que haya tenido esa recompensa en realidad. Y me he movido dentro de ambientes de paleontólogo, yo he trabajado también de paleontóloga y no he conocido nunca un caso, pero está dentro de la ley, por si acaso, si quieren denunciar a alguien. ¿Más dudas, consultas? ¿No? Ya vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? 5 minutitos y seguimos con la otra parte que es geomorfología, ¿ya? A las 20:15 nos juntamos. Ok. 20:15.
Ya, chiquillos, ¿están por ahí? ¿Están vivos aún? Sí. Ya, bacán. Sí, Retomemos entonces. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es la geomorfología y luego vamos a ver los peligros geológicos y cómo leer un mapa geológico, ¿ya? ¿Qué formas ven en esta foto, este contexto? Esto en el Lascar, ¿ya? De la localidad de, o bueno, cerca de San Pedro de Atacama. Es un mirador que solamente los locales pueden ir a ver, que se llama Saltar. Y bueno, es precioso. A mí me encanta, lo encuentro bastante interesante como geomorfológicamente. Me gustaría preguntarle a ustedes qué ven ahí de geología. ¿Qué estructuras podrían ver? estratovolcanes. Súper, muy bien. Estratos volcanes. Colada de lava. Colada de lava. Súper, muy bien. ¿Qué más? Hay unos depósitos como de aluviones, pareciera. Sí, muy bien. Eso, los que parecen aluviones son flujos piroclásticos antiguos, pero son igual considerados como aluviones. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense acá que tenemos como roca más sólida. ¿Ya lo ven? Que son como unos pilares de rocas. ¿Ya? Esas son ignimbritas. Y luego acá atrás también tenemos paredes de roca volcánica que también son ignimbritas. Eh, ¿Cómo definirían o qué se imaginan cuando yo digo ignimbrita? Una roca ígnea. ¿Ya? Una roca ígnea, súper bien. Ígnea volcánica. ¿Y qué características tiene? Es una toba que se forma por enfriamiento también. Ya, acá lo más importante que podemos decir de las ignimbritas, ya en realidad se llaman depósitos ignimbríticos, que están compuestos por tobas, la roca se llama toba, y son generados por flujos piroclásticos, ya que es un tipo de erupción volcánica, los flujos piroclásticos son un tipo de erupción volcánica que son bastante explosivas, muy, muy explosivas, y es que por la ladera del volcán baja una nube ardiente que tiene de todo. Tiene lava, trozos de roca, cenizas y gases, ¿ya? Entonces acá lo que principalmente vemos, distintos flujos piroclásticos, de distinta edad, de distintos colores, de distintas composiciones, y como que se van cortando unos a otros. Entonces es bastante interesante. Y lo otro que se puede ver, poco, pero se ve, es erosión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos el relieve, ¿ya? Esto no lo vamos a ver. Tenemos tres factores principales: la erosión, el clima y la tectónica, ¿ya? Erosión, vamos a tener distintos tipos de erosión, ¿ya? Tenemos erosión eólica, que es del viento, erosión marina, por las olas y por el viento marino, erosión fluvial, que es por los ríos, glaciar, gravitacional cuando se cae, ¿ya? Y pluvial, que se refiere a la lluvia, ¿ya? De estas tres erosiones, la que más erosiona es la erosión glaciar, ¿ya? La erosión glaciar sí que queda totalmente registrada, es como una retroexcavadora que estuviera ahí comiéndose el cerro, ¿ya? Luego tengo la tectónica, ¿ya? Que me va a determinar, por ejemplo, si hay alzamiento, ¿ya? Es decir, si crece o si hay subsidencia, si se hunde, ¿ya? Y en distintas partes de la corteza, en distintas partes del relieve, hay zonas que se levantan y hay zonas que se bajan, ¿ya? Chile en general
tiene una tectónica activa, súper activa por la subducción. Entonces eso hace que tengamos además distintas cordilleras. No solamente que tengamos la cordillera de los Andes, sino que hay también otras cordilleras. Y luego tengo el clima, ¿ya? Que el clima me va a determinar, por ejemplo, como veíamos, la tasa de erosión que hay, me va a determinar si es que hay bosque o no hay bosque o qué tipo de suelo vamos a encontrar. Y dependiendo de estos tres factores, estos tres principales factores, es que se va a ir modelando el relieve, que se va a ir creando nuevo o que se va a ir erosionando viejo relieve, ¿ya? Entonces de ahí nosotros podemos separar, como para entender mejor la geomorfología, yo encuentro que es como de las partes de la geología, como lo más volado, por así decirlo, o volátil que tiene la geología, porque son muchos factores que interaccionan para yo poder leer el relieve y poder saber qué está sucediendo en ese relieve, ¿ya? Dependiendo cómo interaccionan estos tres factores, es que yo puedo separar en procesos de construcción de relieve, de nuevo relieve, o procesos de destrucción de relieve, ¿ya? Acá, ahí sí, con los flujos piroclásticos que vienen ahí del volcán Lascar, que está el volcán Lascar, y acá hay distintos cráteres, ¿ya? El volcán Lascar tiene 5 cráteres que están así anidados. Ya ha tenido varias erupciones volcánicas históricas, pero principalmente todas han sido flujos piroclásticos. ¿Estos flujos piroclásticos creen que son procesos de destrucción o de construcción? ¿Esos flujos están construyendo paisaje o están destruyendo paisaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Destruyendo? Ambas. ¿Puedes hacer eso tú? Las niñitas. Ambas. Si es que colapsa el cono del volcán por un lado, pero se acumula material en otro, ahí se está construyendo. Ya, pero principalmente bien. Principalmente los flujos piroclásticos y los procesos volcánicos van a ser procesos que construyen nuevos paisajes, ¿ya? Y esos nuevos paisajes también lo positivo que tienen que son visibles al ojo humano. En general, ¿ya? Los procesos volcánicos van a construir nuevos relieves, ¿ya? Porque yo aumento nuevo material volcánico a la superficie, ¿ya? Incluso a eso le dicen elementos juveniles, que eso, cualquier material que sale del volcán, ¿ya? Entonces eso se suma al relieve. Acá tenemos un compilado de distintos procesos volcánicos, ¿ya? Tenemos flujos de lava, que vamos a tener que podemos tener flujos de lavas que pueden ser muy fluidos o muy viscosos, ¿ya? Tenemos las ares, que son aluviones también volcánicos, que se le dice cuando la nieve entra en contacto con material caliente, entonces se derrite muy rápido, y esa nieve derretida baja a grandes velocidades arrastrando todo a su paso, ¿ya? Eso es más típico del sur. Tenemos flujos piroclásticos, nube eruptiva con caídas de ceniza, ¿ya? Fumarola, deslizamientos o avalanchas volcánicas. Entonces, generalmente esos procesos van a construir. Luego tenemos procesos que destruyen, ¿ya? Que por ejemplo la erosión, ¿ya? La erosión va a estar lavando la roca, ¿ya? La va a estar destruyendo, ¿ya? Como estos distintos tipos de erosión. Y también tenemos la meteorización, ¿ya? Que en realidad generalmente se define o se las diferencia, ahí hay alguna diferencia en libros o geólogos, que la meteorización es principalmente química,
¿ya? Y que tiene agua involucrada a veces, y que la erosión va a ser principalmente un proceso físico, ¿ya? Pero ahí va a depender de quién se lo explique y en general como que si hablamos de erosión se entiende. Acá lo importante es que la erosión siempre va a entrar por la debilidad de la roca, ¿ya? ¿Y qué me da la debilidad de la roca? Es decir, cómo se fractura la roca es dependiendo cómo, primero, cómo están esos minerales, ¿ya? Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, había minerales hexagonales o cúbicos, ¿ya? Entonces esos minerales tienen, como se van uniendo, tienen ciertos planos de debilidad. Entonces, ¿por dónde se va a fracturar la roca? Por esos planos de debilidad, principalmente el mayor porcentaje de los minerales que tenga. Ahora también influye qué esfuerzos tectónicos yo tenga, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esfuerzos tectónicos que estén comprimiendo, ¿ya? Las fracturas van a ser de cierta dirección. Si yo tengo esfuerzos tectónicos que, por ejemplo, me está estirando la roca, me está generando una extensión, voy a tener otros tipos de fracturas, ¿ya? Ahora, en todas las fracturas se puede meter agua, se va a meter viento, ¿ya? Y la erosión va a percolar por donde se meta la fractura, o sea, va a percolar por donde esté la fractura y eso hace que la roca se va desintegrando. Entonces, esos son procesos de destrucción. ¿Qué hora es? Queda igual un tiempito. ¿Han visto a veces como estos pilares que quedan? A ver, acá hay uno. Acá como el de la... Acá vemos un poco. Quiero mostrarle otro más clásico. He estado todos estos días con geología de San Pedro, así que tengo ahí harta imagen de geología. Pero si tienen como preguntas de geología más al sur, igual me dicen nomás. Esto debería estar acá. De la caldera La Pacana. ¿Nos podrías Hasta ahí. compartir esa, porfa, Georgette? Sí, obvio. Les voy a compartir las de San Pedro. Sí, Ya, a ver, las Tres Marías. Ya, este es un buen ejemplo. Ya, entonces esto es la Cordillera La Sal, en San Pedro de Atacama, en un lugar turístico que se llama Valle de la Luna, ¿ya? Y acá tengo tres pilares, ¿ya? ¿Y por qué quedan estos tres pilares? ¿Ya? Porque finalmente lo que sucede, bueno, hay mucha erosión entre medio, pero la erosión se va metiendo en las fracturas, ¿ya? Las fracturas. Entonces esto se va desprendiendo en distintos pilares. Y también tenemos que acá abajo hay mayor sal, ¿ya? Evaporitas y sal. Y eso hace que esto abajo esté un poco más duro. Entonces la arenisca que está arriba se erosiona más fácil que la sal de abajo. Entonces también tenemos lo que se llama erosión diferencial, ¿ya? Que quiere decir que la roca más dura se demora más en erosionar que la roca más blanda. ¿Ya? Otro ejemplo, ese es uno, que son las Tres Marías que les dicen. Y por acá tenía el de La Pacana. A ver, dejen buscar esa fotito del pilar. Si no, eso lo debo tener acá. Sí, se los puedo mandar. Igual está, sí, igual está enfocado en San Pedro. ¿Dónde tengo La Pacana? Acá está. Ya. Se fijan que acá igual hay un pilar solo puesto. Este pilar también se forma por erosión diferencial. Entonces, también que son fracturas o diaclasas que estaban principalmente más verticales. Entonces, la erosión entra por ahí,
se van cayendo los otros pilares, esos otros pilares se van erosionando y finalmente tenemos que quedar solamente la roca más sólida, ¿ya? Entonces es por la dureza de la roca y por los tipos de fracturas que hayan en esa roca. ¿Ya? Las fracturas también les podemos decir diaclasas. Entonces, siempre llama la atención estos pilares solos que quedan, ¿ya? Y generalmente se forman por esos dos procesos, ¿ya? Por erosión que se mete entre medio de la fractura y por erosión diferencial. ¿Dudas con eso? ¿Consultas? Ya. Vamos a lo que es los peligros geológicos. Ya, hay tres grandes familias de peligro geológico. Están las caídas de rocas, que dentro de eso están los aluviones, los alud, los derrumbes, ¿ya? Luego tenemos todos los procesos volcánicos que ocurren, entonces avalanchas volcánicas, lahares, erupciones, caída de ceniza, y los terremotos, que dentro de los terremotos, bueno, terremotos, sismos, y vamos a ver dos tipos de terremotos que existen. Ahí está un poquito la descripción de cada una de esas familias de peligros geológicos. Y bueno, uno de los peligros que me gusta ahondar un poquito más son los lahares, que se tiene poco conocimiento en general de los lahares. Como les decía, es la nieve que se derrite muy rápido y eso baja por donde pueda bajar. Entonces, generalmente va a bajar por los valles, ¿ya? Y va a bajar a grandes velocidades arrastrando todo a su paso. Esto es importante tenerlo en conocimiento porque la mayoría de los volcanes del sur, el mayor peligro que tienen es el lahar, ¿ya? No es que tenga la colada de lava, sino que el mayor peligro es el lahar. En el norte, por si acaso, igual hay lahares, ¿ya? Pero son mucho más pequeños, son bastante pequeños. En cambio, en el norte, en el sur, disculpen, la mayoría de los pueblos que están ubicados como alrededor de los volcanes activos son pueblos que son depósitos de lahares, ¿ya? Pucón está construido sobre un depósito de lahar, Melipeuco, ¿ya? Licanray, Coñaripe, y así seguimos, ¿ya? La mayoría de esos pueblos están construidos sobre lahares. Entonces, por eso es importante saber su existencia. Y lo otro es que los lahares pueden ocurrir con una erupción volcánica o sin una erupción volcánica, ¿ya? Hay momentos en que las paredes del volcán en sí o la roca del volcán se calienta, entonces eso puede estar involucrado sin una erupción y ese calentamiento va a ser el mismo proceso. ¿Cómo se evalúa el peligro volcánico? Hay que conocer el volcán, ¿ya? Cada volcán tiene su personalidad y hay ciertos volcanes que se conoce bien su personalidad o bastante bien, ¿ya? Pero hay otros volcanes que no se conoce qué tipo de personalidad tienen, ¿ya? Y esto quiere decir que cuál es la normalidad del volcán, ¿ya? Por ejemplo, solamente un ejemplo, no es que quiera decir eso, pero el volcán, por ejemplo, ya, el volcán Villarrica puede tener 100 sismos al día y esa es su normalidad, ¿ya? Entonces 100 sismos al día y de repente de un día para otro se empieza a monitorear que tiene 150 sismos al día. Ya, cachemos, de repente, no sé, puede ser que igual sea normal, 50 sismos más, no lo sabemos porque no se tiene mucha historia por detrás de ese monitoreo, ya, pero de repente tiene 200 sismos al día. Ah, ya, sí, esto es anormal o esto es inestable. Después puede tener 300 sismos por día. Ah, sí, está muy inestable, ¿ya? Y así se van también declarando las distintas alertas que tiene. Para que un volcán sea considerado activo, ¿ya? Tiene que tener, aunque sea mínima, alguna actividad volcánica dentro de los últimos 11.000 años. Entonces, hay volcanes que son considerados activos, pero que han tenido actividad hace 1000 años, por ejemplo,
¿ya? Y esos volcanes a veces se le dicen volcanes dormidos, ¿ya? Pero aún así, como para Sennagiomín, para el Servicio Nacional de Geología y Minería, son considerados volcanes activos, ¿ya? Por ejemplo, el Lanín, ¿ya? O no, el Osorno no. Tendría que buscar más, pero hay volcanes que son considerados activos y que eso están como dentro del registro, pero no están siendo monitoreados, ¿ya? Y es lo que sucedió. Acá no tengo el video, se los voy a mostrar mejor. Ya, eso es lo que sucedió para el volcán Calbuco. ¿Recuerdan cuando hizo erupción el volcán Calbuco? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio esa erupción? Sí, unas imágenes impresionantes con tormenta eléctrica. Sí. Ya, el volcán Calbuco hizo erupción el mismo año que el volcán Villarrica, y el volcán Villarrica se demoró aproximadamente 3 semanas en hacer erupción, ¿ya? Y el volcán Villarrica siempre ha sido así en realidad, como los antecedentes que se tiene, que va haciendo erupción de a poco, va ahí como avisando, ¿ya? Pero del volcán Calbuco no se tenía tanto registro eruptivo o cómo se comportaba, entonces no se sabía mucho, y a pesar desde que el OBDA se detectaron ciertas anomalías, como que esas anomalías no eran como tan claras de que iba a ser erupción el volcán, ¿ya? Y se dio la alerta como 5 minutos de que iba a ser erupción. Pero estaban ahí dentro del mismo día, o sea, ese día el volcán Calbuco empezó a cambiar, ¿ya? Entonces, por eso digo que cada volcán tiene su personalidad, ¿ya? Ya sea con los tipos de erupciones y... ¿Por qué no le puedo reproducir ahora? Ya vamos a reproducirlo desde acá. No, hola, es algo del Zoom. Qué raro. A ver, dejen guardarlo. Generalmente puedo... Lo voy a cerrar y lo voy a guardar. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Entonces, esto es del Villarrica. Esto es una erupción tipo estromboliana. Una erupción también que se dice que es efusiva, porque principalmente es lava. ¿Ya? Si se fijan, es lava lo que va saliendo. Ya. Luego tenemos esta. A lo mejor han visto este video. Yo creo que probablemente lo han visto. Ya. Y ese es un tipo de erupción subpliniana. ¿Ya? Eh, entonces, a lo que voy, que el volcán Villarrica dio aviso semanas antes, ¿ya? Fue un tipo de erupción y solamente por una región de diferencia, ¿ya?
la erupción del Calbuco se demoró horas en avisar, no semanas, horas, y es otro tipo de erupción totalmente distinta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a compartir de nuevo que se me desordenaron un poco las clases. Ya. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar el peligro volcánico? Es principalmente con la historia eruptiva que tengo, ¿ya? Y para eso los vulcanólogos tienen que estudiar más que, o sea, además de todo lo técnico del volcán, el tipo de magma, las rocas, se hace muchos terrenos, levantamientos, también hacen como un levantamiento como histórico del volcán. Entonces van a libros súper antiguos, ya, o van a conversar con los distintos personajes en el territorio, con abuelitos, oiga, usted vivió esta erupción y qué vio y cosas así, ¿ya? Y con los tsunamis se hace lo mismo para después poder modelar o poder proyectar cómo podría ser la próxima erupción. Esta es una erupción del volcán Lascar, que fue la del 93, ¿ya? Y este es un flujo piroclástico. ¿Ya? Este es un ejemplo de flujo piroclástico, y ahí se ve el tamaño de la columna eruptiva. ¿Ya? Y ahí está, Chile está, pero lleno de estas imágenes, incluso hay no la tengo acá, pero hay una imagen muy popular de los rayos o de la tormenta con rayos que hay dentro de la columna para la erupción del Cordón del Cauye, ¿ya? Y una de esas imágenes fue pero famosísima a nivel de vulcanología y apareció en un montón de las revistas de vulcanología a nivel mundial, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos ahí varias erupciones, tenemos muchos volcanes activos a lo largo de Chile, ¿ya? Ahora están contabilizados, si no me equivoco, en 92, ¿ya? Pero se han registrado más de 2000 volcanes, entonces somos un país de volcanes activos. Acá hay un video que explica un poco, que es muy similar con otros volcanes, ¿ya? Que hacían del magma, creo que este lo habíamos visto, ¿ya? Este es un magma principalmente viscoso, entonces que se taponea, ¿ya? Y al taponearse hace que los gases se acumulen y sea una erupción más explosiva, ¿ya? Y por eso se genera un flujo piroclástico. En cambio, para el volcán Villarrica, por ejemplo, hacer un conducto abierto, no se va a taponear, no se genera ese tapón, ¿ya? El magma es principalmente fluido, entonces al ser un magma fluido, ¿ya? Voy a tener que las erupciones no son explosivas, sino que son erupciones, se llaman efusivas, ¿ya? Que son erupciones principalmente de lava. En cambio, estas erupciones con magmas más viscosos van a ser erupciones más explosivas. La acumulación, o sea, uno de los factores por la acumulación de gases. Bueno, otros peligros geológicos. En Chile tenemos todos los tipos de peligros geológicos. Los aluviones, ¿ya? Deslizamientos en masas de tierra. Terremotos, ¿ya? Y en Chile tenemos el terremoto más grande de la historia registrado, que es el terremoto de 1960 en Valdivia, ¿ya? Y bueno, y ahora además está el terremoto del 2010 en Concepción. Hay dos zonas donde se generan terremotos, están las zonas profundas, ¿ya? Y están las zonas someras. Las zonas someras o superficiales, ¿ya? Que ahí donde se libera la energía, van a ser esos terremotos los que generan tsunamis, ¿ya? Pero si hay terremotos acá abajo, es muy difícil en realidad que llegue a generar un tsunami. Más hacia el sur, ¿ya? Por ejemplo, de la zona centro más o menos, ¿ya? Más al sur de la Serena, los terremotos, hay muchos terremotos que se han registrado en esta zona, ¿ya? Pero los terremotos un poco más hacia el norte o sismos hacia el norte, tenemos bastantes sismos que se generan en la zona de subducción, ¿ya? Entonces,
Eso igual se puede ver, como que cada vez que ocurren terremotos, sismos, ya te dicen a la profundidad que está, que fue el hipocentro. ¿Ya? Como acá tengo el de la falla, ya. Y ahí se me confundió una diapositiva. Entonces tenemos terremotos, 2 zonas de terremotos de subducción, pero además podemos tener sismos y terremotos por fallas geológicas. ¿Alguien sabe lo que es una falla geológica o qué se imaginan con una falla geológica? Vamos, chicos, lo último. Es una pérdida de ¿Qué creen? solución de continuidad entre dos planos. Ya, bien. Es una roca que se fractura, un trozo de roca que se fractura y en esa fractura hay deslizamiento, se mueve, ¿ya? Se puede mover de muchos lados y de distintas maneras, ¿ya? Y al moverse va a generar energía, ¿ya? Va a generar este movimiento. Y al generar energía también vamos a tener ondas, ¿ya? Y esas ondas se van a empezar a desplazar dependiendo de la profundidad, ¿ya? Y también dependiendo del tipo de roca. Pero lo que tienen los terremotos por fallas es que son terremotos mucho más someros, ¿ya? Mucho más superficiales. Entonces pueden ser terremotos a 2 kilómetros de profundidad. En cambio, acá los terremotos por subducción podemos tener terremotos, por ejemplo, a 70, 60, a ya algunos más someros a 20 kilómetros de profundidad, ¿ya? Pero no menos de 10. En cambio, estos terremotos ya se han estudiado bastante poco y muchas de las construcciones, incluso las construcciones modernas, no están preparadas para este tipo de onda, porque estos terremotos, al ser más superficiales, tienen otro tipo de onda, ¿ya? Por ejemplo, la falla de San Ramón, la falla de Liquiñovsky, la falla de Atacama, ¿ya? Son fallas grandes que atraviesan grandes actividades humanas, ya sea poblados o empresas. ¿Ya? Entonces hay que estar en conocimiento de este tipo de sismos porque pueden generar, aunque sean sismos de baja magnitud, pueden generar grandes destrozos. Y luego esta página, bueno, en la página Cernagiomin está el monitoreo en vivo. Yo podría ver como las cámaras o ciertos reportes de todos los volcanes activos o todos los volcanes que están siendo monitoreados, ¿ya? Entonces, si yo voy a un volcán y no sé cómo, en qué nivel de alerta está o qué tan activo está, me puedo meter acá y también puedo ver como el mapa de peligro que tenga, es decir, cuál es el rango en que yo me podría mover alrededor de ese volcán, ¿ya? Este es un ejemplo de lo que hablaba anteriormente, de la falla de Ramón, ¿ya? Que atraviesa Santiago, ¿ya? Y también varias comunas aparecen, o sea, están sobre esa falla y es una falla activa, entonces que podría tener movimiento. Y lo último, chicos, es yo puedo obtener un montón de información a partir de información geológica ya, y cartográfica a partir de los mapas geológicos. ¿Ya? La mayoría de los mapas geológicos de zonas montañosas son mapas gratuitos que puedo descargar de Cernagiomin o de otras páginas. Si necesitan algún mapa geológico de algún lugar, me lo pueden pedir. Tengo muchos mapas geológicos. ¿Y cómo se leen estos? Tienen polígonos con colores y códigos, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, este es del mapa del Chocuenco, del Mocho Chocuenco, ¿ya? Y yo quiero ver qué roca es la que está justo ahí, no sé, me paro al lado o entre medio del Chocuenco y del Mocho y se ve que acá hay una zona que sale de color rosado y tiene este código, ¿ya? Entonces yo luego tengo que ir a la leyenda, ¿ya? Y busco ese color y busco ese código y me dice cómo se llama esa roca, qué edad tiene, ¿ya? Y qué tipo de roca es. Entonces yo de cualquier parte de Chile, o sí, casi cualquier parte de Chile, ya podría saber el tipo de roca y la edad que tiene, ¿ya? Y ya al saber el tipo de roca, yo puedo como generar una interpretación, puedo generar un relato. Y
Eso, chiquillos. Ya además, como, bueno, en los mapas geológicos tengo varias características cartográficas, por ejemplo, las zonas que hay cráteres, ya, o en las zonas que hay falla, o si también tengo zonas con, por ejemplo, con escarpes, o zonas más con quebradas, ya, o si tengo algún, por ejemplo, pliegue, ya, también lo podría ver con estos mapas. Hay algunos links de interés. Este es el libro como más básico que todavía con el que se enseña geología básica. Es un libro grandote así, pero está súper, súper bueno. Se los voy a enviar igual. Y ahora le tengo que enviar un email al Roberto con la clase y con un poco de contenido, ¿ya? La que anda bastante bien para la zona que vamos a ir al terreno es es como un librito chiquitito, bueno, está en PDF igual, que habla sobre la geodiversidad y sobre los geositios en el Cajón del Maipo. Y bueno, yo siempre dejo abierto como que si ustedes tienen como dudas de geología, no hay problema en que me puedan escribir ya, o de repente me mandan fotos, pero traten de sacar ahí buenas fotos o un video así como, oye, Georgie, mira, estoy en tal zona y vi esta pared y no sé qué, está súper loca, no sé, algo así. Ahí hay varias veces que me han preguntado, entonces ahí disponible si tienen más consultas. Eso, chiquillos, chiquillas. ¿Hay dudas? ¿Comentarios? Profe, una duda con Sí. el terremoto por falla. Ahí Mm, sería como que la placa justo con la falla, donde atraviesa la falla, o no, cómo no. Eso es importante como el concepto de la escala, ¿ya? Como la escala de espacio. Eh, Dentro de este dibujito, ahí está. Las fallas, a ver dónde puedo dibujar, dónde están los puntitos para dibujar. La falla es como muy, muy pequeña dentro de esta escala. Opciones, no, ¿dónde se? Acá tengo para dibujar. Ya, pluma. Entonces la falla es de ese tamaño, a lo más. ¿Lo ves? Sí, Ahí, sí se ve. ya. Un pequeño puntito. Claro, entonces si llevamos esta escala, como que la falla sería más o menos ese tamaño, en cambio donde ocurren los terremotos de subducción es mucho más profundo, ya es como en esta zona, ya, pero la falla, por ejemplo, bueno, la falla Liquiñovsky es súper, súper larga, ya es muy larga, eh, pero donde va a ocurrir un temblor es en una zona nomás de la falla, no ocurre el temblor en toda la falla, ya, entonces si nos vamos a esto. Acá la falla o te muestro mejor desde Google Earth, ¿ya? Pero a lo que voy que como son distintos trozos de roca, no hay como una continuidad necesariamente entre ellas y las fallas cuando ocurren, o sea, los terremotos por falla, van a ser solamente en una zona. Y eso no han habido en Chile todavía, ¿o Sí, se han sí? habido, pero son pocos conocidas. Ya en Mejillones hay algunas registradas. Te quería dejar Ah, no sé, compartir. eso me llamó la atención porque nunca había escuchado. Terremotos por falla son muy poco conocidas y las construcciones no tienen como por ley que construir como con esos tipos de sismos, ¿ya? Pero sí por los sismos de subducción. Y por eso es cuando hay grandes terremotos en Chile no se caen todos los edificios. Y ahí hay otra cosa interesante que en otras personas, o sea, en otras, ya no estoy pensando mucho, chiquillo, disculpe, he estado todo el día con clases de geología, ya, pero en otros países, cuando han habido terremotos,
se dice, oh, pero ¿cómo si fue grado 6 y quedó la tole tole y como tan pollos, no sé? En cambio, en Chile hay terremotos grado 7 y no pasa nada, ¿ya? Y es porque son terremotos por falla. Por ejemplo, el terremoto que hubo el último terremoto que hubo en Italia, no grande, ya ese fue terremoto por falla. Hay otro terremoto el que hubo en Nepal, ya, el 2014, ese también fue un terremoto por falla súper superficial, ya, como hay algunos de esos terremotos que ocurrieron a 2 kilómetros de profundidad. Entonces acá está Mejillones, ¿ya? Y si te fijas, acá hay una línea muy marcada, como que está La Pampa, ¿ya? Y está esta línea. ¿Se ve, cierto? Como un lineamiento. Sí. Ya. Por ahí justo pasa una falla, ¿ya? Y esa falla hace que todo este bloque se levante y todo este bloque baje, ¿ya? Todo este cerrito de las penínsulas Mejillones se levanta y esto baja. Y hay registros, ¿ya? Que esta falla ha generado terremotos grado 6, ¿ya? Y todo donde está Mejillones se cubrió de agua, ¿ya? Pero cuando sucedió eso, no estaba esta termoeléctrica todavía, ¿ya? Pero hay registro de eso. Y así con un montón de otras fallas. Vale, profe. ¿Más dudas? ¿Consultas? Nada de nada. Oh, no. Ya, hoy no. Ya, pero sí, abierto totalmente ahí disponible. Si se les surge después, más tarde, o alguna zona nueva que vayan, si tienen dudas de geología, me pueden escribir, ¿ya? Con fotos buenas. Y lo que decía al principio, ya traten de cuando armen un relato interpretativo y que tenga geología, de explicar procesos más que conceptos técnicos, ya de cómo se formó en vez de qué tipo de roca es, ¿ya? Como que es mucho más atractivo y uno llega a sensibilizar mucho más al cliente con eso. Eso, chicos. Me despido entonces. Nos Muchas gracias por la vemos clase. en Súper un buena par la de clase. días Gracias por la más. clase. Muchas gracias por la clase, clase, Yerier. Jorge. Nos vemos, que estén bien. Chao, chiquillos, buenas Estén noches. bien Chao, chicos. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, Georgette. chao. Chao, A gracias. ustedes.